El Cuervo, de Edgar Allan Poe. El Cuervo es un poema narrativo que fue publicado por primera vez en el año 1845 durante el mes de enero. Es uno de los escritos más populares de este autor, el cual se ha hecho mención en múltiples ocasiones en la cultura popular. El poema se destaca a menudo por su ritmo, expresión elegante y aire sobrenatural. Edgar Allan Poe afirmó haber escrito el poema de manera lógica y metódica, con la intención de crear un poema que atrajera tanto el gusto de los críticos como el de las personas comunes, como explicó en su ensayo complementario de 1846. Empezaremos hablando de los personajes del Cuervo. El Cuervo, de Edgar Allan Poe, presenta dos entidades principales: el narrador, un joven cuyo dolor por la pérdida de su amor, Leonora, es palpable desde las primeras líneas del poema, y el Cuervo, cuya presencia repentina e inquietante evoca una sucesión de emociones del narrador, de la curiosidad y la leve diversión ante las primeras respuestas lacónicas del ave a la ira y a la desesperación al darse cuenta de que su amada Leonora ahora está perdida para siempre. Cada estrofa del poema termina con un estribillo rítmico de nada más, una evaluación benigna del narrador de que hay explicaciones razonables para las extrañas ocurrencias de la noche, y progresa a la respuesta repetitiva y cada vez más siniestra de nunca más, del ave por lo demás silenciosa. La intensidad de la emoción aumenta con cada estribillo, que culmina con la propia confesión torturada del narrador de que nunca más puede estar libre de la sombra del dolor y la tristeza, atraídos por el visitante no deseado de la noche. La configuración física del poema, una oscura noche de diciembre en una habitación tipo biblioteca, así como las repetidas referencias a estatuas clásicas, almohadones de terciopelo, cortinas que crujen y el rápido latido del corazón en respuesta al miedo, a lo desconocido, son todos los motivos familiares en la poesía de la ficción de Poe, como el arquetipo del joven anónimo que llora la muerte de una bella joven. Continuamos con el argumento del Cuervo de Edgar Allan Poe. El Cuervo sigue a un narrador anónimo en una triste noche de diciembre que está leyendo un viejo libro cuando oye un golpeteo en la puerta de su habitación. Se dice a sí mismo que no es más que un visitante y que va a esperar el día de mañana porque no puede encontrar la liberación de su dolor por la muerte de Leonora. Las cortinas estridentes lo asustan, pero él decide que debe de ser un visitante tardío y se dirige a la puerta. Le pide perdón al visitante porque había estado durmiendo la siesta. Sin embargo, cuando abre la puerta ve y no oye nada excepto la palabra Leonora, un eco de sus propias palabras. Al regresar a su habitación, nuevamente escucha un traqueteo y razona que probablemente era el viento fuera de la ventana. Cuando abre la ventana, sin embargo, un cuervo entra rápidamente y se posa sobre un busto de palas sobre su puerta. Su aspecto arduo divierte al narrador, que le pregunta por sus nombres. El cuervo responde: nunca más. No comprende la respuesta, pero el cuervo no dice nada hasta que el narrador predice en voz alta que lo dejará mañana como el resto de sus amigos. Entonces el pájaro dice nuevamente: nunca más. Sorprendido, el narrador dice que el cuervo debe haber aprendido esta palabra de algún desafortunado dueño cuya mala suerte le hizo repetir la palabra con frecuencia. Sonriendo, el narrador se sienta frente al cuervo ominoso para reflexionar sobre el significado de su palabra. El cuervo continúa mirándolo fijamente, mientras el narrador se sienta en la silla de Leonora y que nunca más volvería a ocupar. Luego siente que los ángeles se han acercado y, enojado, llama al cuervo un profeta malvado. Él pregunta si hay un respiro
en Gilead, y si volverá a ver a Leonora en el cielo. Pero el cuervo solo responde, nunca más. En una furia, el narrador exige que el cuervo vuelva a la noche y lo deje en paz otra vez. Pero el cuervo dice, nunca más, y no abandona el busto de Pallas. El narrador siente que su alma nunca más abandonará la sombra del cuervo. Damos paso al análisis del cuervo. El cuervo, de Edgar Allan Poe, es el poema más famoso de este autor, notable por sus cualidades melódicas y dramáticas. El medidor del poema es en su mayoría octaméter trocaico, con 8 pies de 2 silbitas estresadoras acentuado por líneas, combinado con el esquema predominante de la rima final y el uso frecuente de la rima interna. El octaméter trocaico y el estribillo de nada más y nunca más dan al poema un toque musical cuando se lee en voz alta. Poe también enfatiza el sonido A en palabras como Leonora y nunca más, para subrayar el sonido melancólico y solitario del poema, además de establecer la atmósfera general. Finalmente, la repetición de nunca más le da un sentido circular al poema y contribuye a lo que Poe denominó la unidad de efecto, donde cada palabra y línea se agrega al significado más amplio del poema. Al igual que una serie de poemas de Poe como Ulalume y Annabel Lee, El cuervo se refiere a los recuerdos agonizantes de un protagonista a una mujer fallecida. A través de la poesía, la muerte prematura de Leonora se vuelve implícitamente estética y el narrador no puede liberarse de su confianza en su memoria. Le pregunta al cuervo si hay bálsamo de Giel, por lo tanto, salvación espiritual, o si Leonora realmente existe en la otra vida. Pero el cuervo confirma sus peores sospechas al rechazar sus súplicas. El temor a la muerte o al olvido informa gran parte de la escritura de Poe, y El cuervo es una de sus publicaciones más sombrías porque proporciona una respuesta tan definitivamente negativa. Por el contrario, cuando Poe usa el nombre de Leonora en una situación similar en el poema Leonora, el protagonista, Guy de Berg, concluye que no necesita llorar en su luto porque confía en que se encontrará con Leonora en el cielo. La elección de Poe de un cuervo como portador de malas noticias es apropiada por una serie de razones. Originalmente, Poe solo buscaba una bestia tonta que fuera capaz de producir sonidos similares a los humanos sin entender el significado de las palabras, y afirmó que las concepciones anteriores del cuervo incluían el uso de un loro. En este sentido, el cuervo es importante porque le permite al narrador ser el transmisor e interpretador del mensaje siniestro, sin la existencia de una intervención abiertamente sobrenatural. Al mismo tiempo, la pluma negra del cuervo se ha considerado tradicionalmente un signo mágico de mal augurio, y Poe también se puede referir a la mitología nórdica, donde el dios Odín tenía 2 cuervos llamados Hugin y Munin, que significaban respectivamente pensamiento y memoria. El narrador es un estudiante y sigue a Hugin, pero Munin continuamente interrumpe sus pensamientos y en este caso toma una forma física al aterrizar en el busto de Pallas, que alude a Atenea, la diosa griega del aprendizaje. Debido a la hora tardía del montaje del poema y a la confusión mental del narrador, el poema cuestiona la fiabilidad del narrador. Al principio, el narrador intenta dar a sus experiencias una explicación racional, pero al final del poema ha dejado de darle al cuervo cualquier interpretación más allá de lo que inventa en su propia cabeza. El cuervo sirve así como un fragmento de su alma y como el equivalente animal de Psique en el poema Ulalume. El poema también se menciona en películas, televisión, música y videojuegos. Una de las películas que más se conoce donde se menciona esta obra es El Cuervo, que es una película inspirada en el autor.
Edgar Allan Poe es un escritor norteamericano, máximo representante de la literatura fantástica. El poema El Cuervo parte de un tópico literario común, la muerte de la mujer amada. Con este tópico como referencia, la cuestión fundamental parece girar en torno a la muerte como destino inexorable, a su aceptación. Desde el punto de vista formal, el poema El Cuervo se estructura en 18 estrofas. Estas, a su vez, se forman por 6 versos octométricos trocaicos u 8 troqueos. En literatura inglesa, un troqueo es un pie compuesto de una sílaba tónica seguida de una sílaba átona, a fin de dar al poema ritmo y musicalidad. Los troqueos cumplen una función en este texto. Acentúan la atmósfera progresivamente angustiante y desesperante que nos hace percibir el estado del sujeto poético mediante el ritmo. Junto a esto, la rima del poema en inglés se constituye de la siguiente manera: A, B, C, B, B, B. Eventualmente acuda a la forma A, B, C, 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 B, B, B. Con estos recursos de ritmo y entonación, Poe logra construir uno de los textos poéticos más aclamados de la historia a causa de su musicalidad. El Cuervo responde a la estética de la literatura fantástica. En el libro Introducción a la literatura fantástica, lo fantástico es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural. Debemos considerar también la juventud del personaje doliente y su condición de estudiante. El autor quiere retratar la intensidad de un amor joven y apasionado, como es propio de aquellas edades. Este contraste refuerza la idea de la muerte como cruel, demoledora de sueños, como fuerza imbatible e irónicamente frustra cualquier convicción humana, por intensa que sea. El carácter estudioso del personaje no solo permite destacar el contraste entre la racionalidad y la locura, también permite poner en su boca las referencias simbólicas para interpretar el texto, que de otro modo tendrían que haber sido introducidas por un narrador omnisciente. En el espacio físico descrito destaca la puerta y el blanco busto de Palas Atenea, que corona su dintel. El busto podría estar sobre una mesa o una cómoda, pero el escritor ha decidido ubicarlo sobre la puerta. Desde el punto de vista simbólico, las puertas representan los procesos de transición, el paso de un estado al otro, indistintamente de que sea un estado superior o inferior. Palas Atenea es una de las principales diosas del panteón griego, es el símbolo de la sabiduría y por lo tanto se le asocia a la razón. También es la diosa de la guerra. Su presencia no es causal. Desde la puerta, la diosa de la razón y la sabiduría gobierna la habitación y controla la transición a otro universo, es decir, a otro estado. Internamente, el narrador se divide entre la necesidad de olvidar a Leonor y la falta de voluntad para hacerlo. Al ver al cuervo, el personaje narrador recuerda su significado como mensajero de la región plutónica, es decir, mensajero de Hades, del inframundo de los muertos. La extraña presencia de este inesperado plumífero parlante desata su tormento interior. El ave se planta sobre el busto de Palas Atenea. La primera imagen que nos transmite es sensorial. El color negro del ave contrasta con el blanco busto. La oscuridad pretende imponerse sobre la luz. La batalla comienza, una batalla que en realidad se libra dentro del personaje. Es una batalla entre la razón y la locura, entre la sabiduría y el mundo oscuro o misterioso, entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte.